Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del programa Yoga Ludus. En este día, martes 13 de marzo, ya les iba a dar otro mes, y pues bueno, vamos a entrar en el calorcito ya de la primavera, entonces hay cosas bien interesantes que compartirles y darle continuidad a los temas que habíamos estado abordando del yoga. Y bueno, pues vamos ante todo a agradecer a Iván Reyes en la producción, Sportiva TV, al señor Jesús Nieto, las facilidades que nos brinda en las instalaciones de este bonito estudio. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa y ustedes dirán, ¿y ahora de qué se va a tratar? Vamos a vincular un poco este tema llamado la teoría del yin y del yang, y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro invitado, Armando García Perea, que confieso, no es mi pariente, no es mi hermano, es una hermandad, un amigo, alguien que justamente en un retiro lo conocí, y bueno, pues es un estuche de monerías el hombre. Entonces, Armando, bienvenido, buenas tardes por pisar este escenario y este programa de Yoga Ludus. Y bueno, pues vamos a hacer una recapitulación de, más o menos para que te vayas enterando, y luego ya entras en el tema. Entonces, este programa tiene esta finalidad de hablar un poco de la yoga, pero también hablar de los ámbitos del yoga que de alguna manera complementan, ¿no?, toda esta cuestión espiritual, mística, energética, y justo hablando de la práctica del yoga, pues en este programa nos hemos dedicado a hablar de los cuerpos, nos hemos dedicado a hablar de los estilos del yoga, del camino de los que empiezan la práctica del yoga, de los retiros, del yoga de la mujer y el yoga del hombre, ¿no?, de los beneficios de la práctica del yoga del hombre. Entonces, cuando yo te invité, dije, ¿cómo no poder tocar la parte energética si ya hablamos de la parte aplicada de la mujer, ya hablamos de la parte del hombre? Entonces, ¿quién, qué parte, qué momento, qué teoría, qué acercamiento, qué conocimiento podemos compartirles, pues a todos ustedes, para que vinculemos que todo este asunto es un trabajo multidimensional, multidisciplinario, que no podemos estar desvinculando toda esta situación? Y bueno, un poco también para que ustedes sepan, pues Armando así es un estuche de monerías, como yo les decía, porque el gran amigo pues está bien metido en la cuestión de la filosofía en la medicina tradicional china, aparte es instructor de tai chi y terapeuta y otras cosillas que ustedes van a aprender. Entonces, pues, ¿qué te parece este tema que tú nos vas a compartir? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dices? A ver, compártenos algo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en Sportiva TV y estoy emocionado, estoy contento porque es una manera de compartir lo que enseña y lo que he estudiado a través de muchos años la medicina tradicional china. Esto empezó cuando leí un libro a los 15 años, un libro de la teoría de la acupuntura, así se llama, de un autor japonés, y me gustó mucho el prefacio donde hablaba los principios, cómo funciona la energía del cuerpo y que siempre está buscando curarse, alinearse, equilibrarse, buscando siempre un punto de equilibrio. El detalle es que no le facilitamos los recursos.
esa introducción me invitó a leer el libro. El libro era una combinación en español e inglés. Pero me apasionó y desde entonces empecé a estudiar como autodidacta. Okay. Leí muchos libros, ya después que apareció el mundo de internet, investigar en videos, en fin. En ese entonces yo solicitaba que me instruyera un maestro, un doctor en Uruapan, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de que me enseñara y me instruyera. Entonces seguí como autodidacta. En ese entonces me compré mis agujas, y me las empecé a aplicar solos, sin noción. Y después en una etapa de mi vida quedó en pausa, pero seguí investigando y como integrando el conocimiento de este gran conocimiento de la medicina tradicional china. Después conocí kinesiología aplicada y conocí otras teorías y otros conocimientos, pero se basaban en medicina china. Entonces me di cuenta que la base y la raíz y algo que sigue conservando los principios es la medicina tradicional china. Entonces ahí es donde ya empecé a profundizar. Y pues uno de sus principios y temas principales es la teoría de Yin y Yang. Ok. ¿Comenzamos? No, a ver, te voy a hacer como un poco ese vínculo, vamos a caer al vínculo. Muy bien. Fíjense, es en esta parte en la que en el mundo de la práctica de las disciplinas orientales, ¿no? Obviamente nuestra cultura también tiene muchísimo conocimiento, pero nos ha sido vedado, ¿no? Hemos aprendido a través, así como dice Armando, de estar de autodidactas e investigando qué hay, que obviamente también la medicina herbolaria, todo este conocimiento que está o fue vedado, ¿no? Por una cultura, pues nos está abriendo como la perspectiva de sea en China, sea en México, sea en cualquier latitud del mundo, somos uno. Hay una unidad, hay una cuestión justo de no ser duales. Entonces nos ha costado mucho trabajo entender esto. Yo voy a esto. El poder unir este conocimiento o esta es una información que complementa cuando estamos realizando una práctica del yoga. Como vino el maestro Fernando y vinieron las chicas Araceli y Miriam justamente a hablar de lo que significaba la palabra yoga, pues es unión. Así es. Hatha, ¿no? Es el sol y la luna y estas dualidades, y todo es una cuestión energética. Y entonces, ¿cómo vamos a compartirles esta teoría del yin y del yang? No va desvinculada, al contrario, está complementando la información de una práctica milenaria, está complementando una información que va metida en el cuerpo, está complementando una información que te tiene que dar a ti la unificación en un esquema no lineal ni vertical, ¿no? Sino casi circular en esta unidad. Entonces, no es un tema que sea aislado a la práctica del yoga, al contrario, todo tiene un vínculo, y justo por eso el cuerpo tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, porque justo gracias a uno ves por el otro, gracias a un brazo y aplaudes con la otra mano, gracias a una pierna caminas con la otra. Entonces, ¿qué te parece si ya te cedo toda la explicación de esta hermosa teoría? Y de verdad tómenlo como un referente para su vida personal. Es bien interesante esta teoría. Yo cuando platiqué con Armando y ahí de manera casera me dio estos cursos, es bien bonito. Entonces, adelante, Armando. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la teoría de Yin y Yang. La teoría de Yin y Yang se refiere a cómo comprender de manera dual cómo funcionan las cosas. Todo empieza como una unidad, como lo mencionaste, y se polariza o se dualiza. La teoría de Yin y Yang se representa en Oriente mediante el símbolo de un círculo, como lo vemos en la imagen, que es claro y oscuro. Algo importante que nos muestra este círculo es que no es absolutamente claro u oscuro. Dentro de lo claro hay oscuridad y dentro de lo oscuro hay claridad.
Es decir, no es absoluto, Okay. no es completamente oscuro o completamente luminoso. En la siguiente imagen que vamos a ver varias representaciones de cómo la gente lo ha esquematizado. Y nos dice el texto, sintetiza las dos partes polarizadas de ciertas cosas y fenómenos de la naturaleza que se relacionan mutuamente. Es decir, estas dos partes están en constante movimiento, están activas, no son fijas y definidas. La imagen nos dice que sí son fijas, pero es nada más un concepto para tenerlo claro en nuestra mente, para anclar nuestra mente, para ejemplificarlo. También en esta imagen vemos simbolizando la luz del día, la noche, la luna, el sol. En la siguiente imagen vamos a encontrar el siguiente texto. Nos dice que el yin y el yang puede representar tanto dos cosas dualizadas como dos partes polarizadas existentes en el interior de una cosa o fenómeno. En esta imagen vamos a observar que empieza una unidad y que tiene su polaridad, el círculo oscuro y el círculo blanco, y dentro de cada círculo otra vez se manifiesta la polaridad, la parte luminosa y la parte oscura que mencioné anteriormente. Seguimos con la siguiente imagen. Y aquí tenemos representaciones y simbolismos de la dualidad o polaridad manifestada. El día, la noche, el hombre, la mujer, lo masculino, lo femenino, un árbol, sus raíces, la vida, la muerte, la parte bondadosa, la parte de maldad, el positivo, el negativo. En los animales sería el perro, el gato. Entonces simplemente son símbolos que están aplicados con lo que se manifiesta en la naturaleza. En la siguiente imagen vamos a ver las características de lo que es yin y yang. En la naturaleza de yin o yang no es absoluta, sino relativa, y es determinada por las condiciones interiores y exteriores del fenómeno o naturaleza. Un ejemplo, vamos a empezar un día completo. Es una unidad. El día sería yang, la noche sería yin. Sin embargo, cuando va a amanecer es yang. Llega a su máximo y después se vuelve yin al atardecer. El máximo del mediodía es yang y el máximo de yin es la medianoche. Y se sigue transformando. ¿De acuerdo? Es un ejemplo con el día. En la siguiente imagen vamos a ver un video que nos representa, que nos refleja que la energía de yin y yang no es absoluta sino relativa. Algo importante por descubrir es que dentro de yin y yang está yin y yang. Entonces empieza el movimiento simbólico en este video de el movimiento de yin y yang. Están rotando. Y después vamos a tener un enfoque central donde dentro de yin y yang nuevamente se manifiesta yin y yang. Claro. Y en este ejemplo vemos que está más activa la energía. Observamos que dentro de yin y yang se pueden manifestar cosas como masculino, femenino, juventud, vejez, día, noche. Y aquí está representado este video. Este video me encantó mucho porque tiene esa cualidad. Aquí vemos juventud y vejez, vemos femenino, masculino, inocencia, experiencia, y más adentro hay más. Vemos una flor, vemos las hojas, vemos la oscuridad de la hoja, la claridad de la flor, y así, observando cada detalle, vamos encontrando yin y yang, yin y yang. Continuamos con la siguiente imagen, y también lo vemos, lo que mencionábamos hace rato, esquematizado y representado un amanecer y una puesta de sol o atardecer, donde viene ascendiendo yang, llega a su máximo yang, y desciende en yin en el atardecer, y después viene la noche. En su máximo medianoche, máximo de yang, y otra vez viene otra vez yang, su máximo, y desciende. Y constantemente estamos en esa situación. Otro ejemplo, el latido del corazón. El corazón hace un empuje, es yin. Se expande, es yang. Da fuerza, es yang.
jala la sangre es yin, y ahí se invirtió la percepción de yin y yang de acuerdo a las circunstancias, y es el mismo movimiento. Seguimos con la siguiente imagen. Y aquí vamos a ver la aplicación de yin y yang en el cuerpo. Por ejemplo, la superficie del cuerpo es yang, sin embargo, su interior es yin. La parte superior del cuerpo, del ombligo hacia arriba, es yang, y del ombligo hacia abajo es yin. La espalda es yang, y la parte del pecho o frontal es yin. Las manos, por estar arriba, son yang, y su correspondencia, los pies, son yin. Sin embargo, vamos a verlo al revés. ¿Qué tiene más fuerza? Las piernas. Por lo tanto, son yang, y las manos serían yin. Y ahí invertimos la polaridad. Por eso no es absoluto, es relativo, de acuerdo a las circunstancias como lo veamos. Después tenemos la piel, por ser más grande, es yang, y después los músculos son yin. Sin embargo, en resistencia, el músculo es más fuerte que la piel, y ahí se invierte la polaridad. Por eso es importante considerar cómo se aplica y cómo vemos las circunstancias, el objeto o el evento, porque podemos cambiar la perspectiva. Esa es una de las virtudes que nos ofrece yin y yang. Seguimos adelante, tenemos las vísceras que son huecas, se consideran yang, y los órganos que son sólidos se consideran yin. Después, un ejemplo de esas vísceras es la vesícula biliar, que absorbe los desechos del hígado, y tenemos al hígado como yin, vesícula biliar yang y el hígado yin. Tenemos también dentro de cada órgano, por ejemplo en el riñón, tenemos su energía yang, y sin embargo también tiene su energía yin. Ejemplo, el riñón tiene la característica de enfriar, de refrescar, esa es su característica yin, pero si no le damos suficiente agua, se empieza a volver yang. Y además el riñón tiene la esencia de la vida, y eso le da una cualidad yang, es lo que nos mantiene vivos. Y por último tenemos también, en esta lista tenemos el chi, que se escribe ki, que es la energía, y la sangre, su manifestación física. El chi no lo vemos, pero su manifestación física es la sangre. Por eso es importante cuidar cómo comemos y cuidar que no nos desangremos, en fin, porque perdemos energía en este tipo de situaciones. Seguimos con las... Espérame un segundo, antes de pasar a la siguiente. Quiero hacer esta vinculación con esta diapositiva que Armando nos hizo a través del cuerpo humano, y tiene que ver con la práctica del yoga. Así es. ¿No? Cuando estamos haciendo todo este trabajo hacia abajo, ¿no? En postura, el perro con la cara al piso, estamos trabajando la parte solar, y la parte lunar está atrás, y como bien dices tú, los órganos están haciendo un trabajo y están teniendo una energía yang, que luego se transforma en yin. Así es. Y justo este vínculo es el que yo quería tocar, decía justo una compañera, ¿qué tiene que ver la teoría del yin y el yang con la yoga? Entonces yo decía, pues ese es el trabajo energético de la práctica del yoga, ¿no? Entonces, hay que entender, hoy en la mañana que di la clase estaba yo platicando justo de las torsiones y el trabajo que le ayudamos a hacer al hígado, ¿no? Y a todas las cuestiones de las vísceras. Y ahorita que me estás diciendo que el hígado y la vesícula, dije, ay, tengo palomita por la clase, ok, sí, muy por bien. Ese trabajo. Muy bien, continuamos. Sí, gracias. Y es muy importante lo que mencionas, porque hay estilos de yoga donde trabajas con tensión, y hay otros métodos con relajamiento. Entonces, tensión implicaría yang, relajamiento sería yin, extensión, estirar es yang, y contracción es yin. Y aquí lo vemos aplicado. Por eso nos va a ayudar la siguiente diapositiva que vamos a ver para comprender más. Aquí hay algo en características. En características vamos a encontrar las cualidades de yin y yang que vamos a ver aplicado en diferentes circunstancias de la vida. Si nos ponemos a observar las características de yin, es fluir hacia abajo. Un ejemplo, el agua, es lo que hace. Y su polaridad es fluir hacia arriba. Su opuesto sería el fuego, nada más. Seguimos con la dirección. La dirección yin es todo lo que va hacia adentro, y la dirección yang es todo lo que va hacia afuera. Ejemplo, el fuego se va hacia afuera, en cambio el agua se va hacia adentro, se contiene en un envase o es absorbida por la tierra, y el fuego no, se expande, calienta. Otra característica es la oscuridad es yin y la claridad es yang.
Seguimos con el ejemplo del fuego. El fuego nos da luz, yang, y cuando hay ausencia de fuego tenemos oscuridad. La inmovilidad o quietud es yin y la movilidad es yang. Con el mismo ejemplo del fuego, el fuego se mueve. Y algo que donde no hay fuego está estático, está quieto. Podría aportar que Shavasana, ¿no? Ajá. En esa parte de estar ahí en la postura y la práctica en sí, la práctica activa, ¿no? Así es, dinámica. Okay, Así dinámica. es. Ahí tenemos la parte dinámica o en movimiento y tenemos la parte pasiva en Shavasana. Okay. Después tenemos la debilidad, se considera yin, y la vitalidad se considera yang. ¿Sí? Eso lo vemos igual, otra vez. El agua, por ejemplo, está quieta. Parece que no tiene vitalidad porque es una perspectiva. Y el fuego está completamente dinámico, activo. Después tenemos otra característica, la frialdad, que también la conserva el agua, y la calidez que tiene el fuego. Más adelante vemos el aspecto denso y ligero. El agua es más densa que el fuego. El fuego es más hacia lo ligero, a pesar de su capacidad y de su fuerza de ambos. Más adelante tenemos lo que es la disfuncionalidad o la funcionalidad. El agua en su estado natural no se mueve, no hay alguna función. Y el fuego está completamente en movimiento, y es de hecho el fuego lo usamos como un recurso para mover cosas. Ejemplo, el motor de combustión que usa fuego para las explosiones para mover, y ahí curiosamente en ese sistema se usa el agua para enfriar, para contener. Después más adelante tenemos la sensación de pesadez, pesado. ¿Cómo es el agua? Pesa. Y en cambio el fuego es ligero, tiende hacia arriba, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que se usa mucho como negativo y positivo. Obviamente negativo se considera yin y positivo se considera yang. Después también es aplicado con el aspecto femenino, yin, y el aspecto masculino, yang. Todo esto es relativo y no es absoluto y se aplica de acuerdo a las circunstancias con lo que veamos. Esto nos da una apertura muy importante porque ante cualquier situación personal de experiencia podemos polarizar, podemos dualizar o podemos, como una expresión que sacaron, voltear la moneda y verlo de manera diferente, y es la misma situación. Entonces uno elige cómo ver las cosas, si hacer más una situación de conflicto, hacer más drama, o ver la enseñanza de una situación conflictiva. Claro. En los ideogramas chinos, el ideograma problema es el mismo ideograma de oportunidad. Entonces aquí tú eliges cómo verlo. Yeah. Y las cualidades de yin y yang nos permiten poder elegir cómo vemos una situación. Como una cuestión cotidiana de la vida, ¿no? Así es. En la que una pérdida, ¿no? De alguna manera, si uno, como bien dices, te vas al drama, en la experiencia de todos los que han venido y platicado de su experiencia y el camino por el yoga, unos pasamos por una pérdida y obtuvimos una ganancia de eso y una enseñanza, ¿no? Por eso estamos aquí. Algunos Exacto. dijeron, bueno, pues yo me dedico a una profesión y no la ejercí, me quedé sin trabajo, sin mujer, sin nada, y me voy al otro lado y fue una oportunidad, ¿no? Una experiencia. Así es. Cada quien elige cómo verlo, pero aquí vemos aplicadas las cualidades y nos sirven. Por eso están toda esa lista de cualidades que podemos aplicar en nuestra vida. Yo simplemente lo asocié rápidamente con el agua y el fuego, pero lo podemos aplicar a cualquier circunstancia, como lo hicimos también con las prácticas de posturas de yoga. Seguimos adelante con la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos ejemplos de yin y yang: agua, fuego, interior, exterior, noche, día, tierra, cielo, interior, exterior, quietud, movimiento, bajar, subir. Es interesante. Que eso es como la tarea que una vez nos dejaste, ¿no? Así es, sí, así es. Sí. Los opuestos de una palabra, y ahí estábamos rebuscando. ¿Qué más? Sí, de hecho, en esa tarea, recordando esa experiencia, en esa tarea les pido que hagan una lista de cosas que se les ocurran. Ya hicieron su lista, unas de 20 a 50 palabras. Ok, ahora busquen su polaridad. Entonces, en el fondo, nosotros sabemos estos principios, nada más que no los tenemos conscientes. Por eso es la invitación a que descubre lo que ya sabes. Haz conciencia más de lo que sabes, porque esto lo sabemos, lo sabemos, pero lo tenemos como inactivo, desconectado. Entonces, estos principios son muy importantes para esto.
Bajar, cuando vamos bajando algo, Ajá. nos refrescamos, pero cuando vamos subiendo, tomamos calor. Ve cómo ahí está funcionando estos principios. Obviamente entró lo de al bajar pues tenemos frío, al subir tenemos calor. En la naturaleza tenemos el invierno, el verano, la medianoche, el mediodía, los órganos Shan, que son los órganos sólidos del cuerpo en medicina china, y las vísceras Fu. Tenemos también el corazón, que el corazón es el elemento fuego, pero su víscera es el intestino delgado. Después tenemos el yin renal, el yang renal. El abrazar es yin, contener a alguien, y el darle la espalda es rechazar. Y aquí tenemos otra aplicación de yin y yang. Cuando tenemos cuando nos desconectamos de lo que está sucediendo y de pronto no nos sentimos estables, armónicos, buscamos una contención para volvernos a agrupar emocional y mentalmente. En cambio, cuando queremos eso y no lo recibimos, sentimos como un rechazo. Es interesante. Por aquello de está muy frío conmigo. Exacto, ¿no? Sí. Está muy frío conmigo cuando yo quiero ser así como... Una calidez. Una calidez. Apapacho, sí. Ok, muy bien. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí vamos a entrar en las leyes de yin y yang. Okay. Yin y yang, recordemos que son relativos, están en movimiento, no son fijos y se están moviendo. Y Yin y Yang usa 4 principios: la contradicción, la interdependencia, el crecimiento, el decrecimiento y la intertransformación. Y esto es muy importante y lo vemos mucho en todos los días, ¿sí? Y ahorita el ejemplo que dimos básico en el que estamos en contactos diarios es el día y la noche. ¿Sí? Entonces tenemos en el día como una unidad el día y la noche, y ahí vemos la contradicción. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las características de lo que se refiere la contradicción. Y dice, la contradicción se refiere a que todo fenómeno o cosa de la naturaleza tiene al mismo tiempo 2 partes o naturalezas opuestas y contrarias. Todas las clases de cosas existen de manera opuesta en el universo y pueden ser clasificadas según su propiedad, característica o cualidad, que es lo que estuvimos mencionando hace rato con el cuerpo, con las emociones, con el fuego, con el agua. Más adelante, la siguiente frase nos dice... interdependencia. Ahorita vamos ahí estamos viendo una lista de los opuestos, ¿sí? De lo que vemos: cielo, tierra, día, noche, superior, inferior, exterior, interior, movimiento, quietud, subir, bajar, fuego, agua, calor, frío, víscera, órgano, shi, shue, que es la sangre, son las partes opuestas de una unidad. Y aquí vemos aplicada la ley de la contradicción. En la siguiente vamos a observar. No se preocupen mucho si las diapositivas las vamos pasando, pero bueno, cuando estamos en la emisión de un programa, el tiempo es el que nos come, entonces pueden ver la repetición del programa con toda calma y tomar su clase en línea de la teoría del yin y el yang. Claro que sí. Ok, la segunda ley es la interdependencia. Muy bien. Y en esto nos dice que las 2 partes existen dependiendo una de la otra. No pueden existir de forma aislada y son complementarias. Es decir, dentro de las frases chinas dice, sin yin no hay yang y sin yang no hay yin. Si no tenemos día, no tenemos noche. ¿Sí? Si no tenemos un amanecer, no tenemos un atardecer. ¿Sí? Entonces ahí está. Y también hablando de la polaridad masculino-femenino, hombre-mujer. ¿Sí? Correcto. Entonces ahí tenemos que encontrar ahí entra lo de buscar los puntos de equilibrio con el machismo y el feminismo y este tipo de manifestaciones que están buscando un equilibrio y una armonía, porque eso es lo que estamos buscando. Pero finalmente la contrariedad, ¿no? Ayuda. Y esa dualidad ayuda a esa unidad. Una imagen que me viene ahorita es el péndulo. Claro. ¿Qué hace el péndulo? Buscar su punto de equilibrio y mantener movimiento. Y en ciertos momentos logra la calma y regresa, se mueve y logra la calma. Y aquí vemos varias manifestaciones de yin y yang. Bien, también hablando sobre la interdependencia, la siguiente frase nos dice que sin superioridad no existe inferioridad.
O si no hay masculino, no hay femenino, si no hay hombre, no hay mujer, o si no hay mujer, no hay hombre, etcétera. Sin exterior no hay interior, etcétera. Entonces, la interdependencia, sí es la siguiente. En la interdependencia es una ley. Seguimos con la siguiente imagen. Y ahora vamos a hablar de la tercera ley, que habla sobre el movimiento de yin y yang, es decir, crecimiento y decrecimiento. Las dos partes opuestas se encuentran en un movimiento o cambio constante, creciendo una y decreciendo la otra, manteniendo un equilibrio móvil para asegurar el desarrollo o cambio o evolución de la cosa o fenómeno. Ejemplo, si estamos inactivos, por lo general nos mantenemos fríos o nos tendemos a enfriar. En cambio, nos activamos y nuevamente generamos calor. Pero si excedemos de calentar nuestro cuerpo inmediatamente se refresca como sudando. Entonces, de pronto nosotros instintivamente siento calor y ya me quito la ropa. O salgo al exterior para refrescarme, salgo al exterior y está frío, entonces me abrigo. Y ahí es donde estamos nosotros viviendo constantemente el cambio de yin y yang. El otro ejemplo, el corazón, cuando bombea y cuando se expande. Cuando bombea y cuando se expande. La respiración. Inhalar es yin, exhalar es yang, inhalar es yin, exhalar es yang. Y ahí estamos en el cambio constante del crecimiento, decrecimiento. Ahí lo tenemos aplicado, diariamente lo sentimos. ¿Sí? Entramos en un estado pasivo, después en un estado activo, después estamos en un estado eufórico y después estamos en un estado tranquilo. Y estamos aplicando constantemente el crecimiento, decrecimiento de yin y yang. Y este es un cambio cuantitativo de cantidad, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos, porque de pronto en el ejemplo del día, por ejemplo, va amaneciendo es yang, pero llega a un máximo el yang o el sol, y después viene otra vez un decrecimiento. Por un lado, cuando está amaneciendo, va expandiéndose yang y va decreciendo yin, y cuando llega a su máximo se invierte, decrece yang y se amplifica yin. Y otra vez viene el máximo de yin y nuevamente se invierte y empieza a decrecer yin y crece yang. Y así es en todas las cosas. Seguimos con la siguiente imagen. Y aquí estamos viendo ejemplos del movimiento, ejemplos simbólicos y fijos del movimiento yin y yang que están en constante movimiento, creciendo uno, decreciendo otro, expandiéndose más uno, reduciéndose otro. Algo muy importante de un símbolo es que dentro de yin está yin y yang. Esto es muy importante porque no existe ni yin ni yang absoluto y a veces creemos que es absoluto, pero no es así. Hay constante cambio y dentro de yin y yang está yin y yang. Seguimos con la siguiente imagen. Y hay varias frases dentro de la cultura y la medicina china que son muy interesantes su forma de verlo. Ejemplo, de primavera a verano el frío va disminuyendo y el calor va aumentando. Un proceso de decrecimiento de yin y crecimiento de yang. Del otoño al invierno el calor va disminuyendo y el frío va aumentando. Es decir, un proceso de decrecimiento de yang y crecimiento de yin. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el año. ¿Sí? Y es lo mismo que mencioné en el día. La aplicación y en el ejemplo de uno como ser humano, como ser vivo, nos dice que en las funciones fisiológicas, que son yang, del cuerpo siempre se consume cierta cantidad de sustancia nutritiva yin, lo que comemos. ¿De acuerdo? Y para mejorar nuestra digestión sí es importante lo que sigue. Y toda sustancia nutritiva que es yin se produce consumiendo ciertas actividades funcionales. ¿Qué se refiere a esto aplicado? Que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestros procesos digestivos son más eficientes, son más efectivos. La asimilación de líquidos y nutrientes es más eficiente y sobre todo cuando trabajamos piernas. En el aspecto de respiración, latidos del corazón, sistema nervioso, son malos brazos. Esto lo vemos mucho en medicina china, pero esto es muy importante, esta frase, que yin y yang están en constante movimiento. Si yo quiero mejorar mi vitalidad, mi salud, es importante que haga ejercicio. ¿De acuerdo? Y obviamente, si quiero tener un mejor desempeño, tengo que mejorar la calidad de lo que como y de lo que consumo. ¿De acuerdo? Seguimos la siguiente imagen. Si una de las partes en este juego de crecimiento,
crece de manera excesiva. El equilibrio relativo entre yin y yang se destruye, se desequilibra y aparece un exceso o una deficiencia de una de estas dos manifestaciones y como consecuencia este desequilibrio nos lleva a la enfermedad. Cuando nosotros enfermamos, por lo general enfermamos, en medicinas chinas se sintetiza por síndrome yin o síndrome yang. En nuestro lenguaje se sintetiza en que nos enfermamos por frío o por calor. Okay. Por eso nos afectan los cambios repentinos de temperatura, cuando de pronto estamos ahorita en invierno y de pronto viene un golpe, un cambio fuerte de calor, mucha gente no tolera el cambio y se enferma. O cuando pasamos al invierno, de pronto estamos en una temperatura, de pronto viene un frío muy fuerte y viene un golpe de frío o un golpe de calor en primavera. Okay. En medicina china sí se les menciona, porque mucha gente no conoce estos términos, golpe de calor, golpe de frío, y por lo tanto hay un desequilibrio, el cuerpo no lo alcanza a recuperar y es cuando se enferma. Y aquí se manifiesta el desequilibrio de yin y yang. Continuamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar de la intertransformación. Esto es muy interesante porque nos dice que en ciertas condiciones las dos partes interiores de una cosa, un elemento, una situación puede transformarse en la parte contraria, es decir, yin se transforma en yang o yang experimenta un cambio radical en yin. Aquí es donde se vuelve un cambio cualitativo. Anteriormente vimos el cambio cuantitativo, es decir, va creciendo, va creciendo, va creciendo y de pronto cambia. En cambio cualitativo, el ejemplo del día, viene el sol ascendiendo, va ascendiendo el calor, llega a su máximo de calor y entonces cambia yin. El estado yang se convierte en yin y viene el descenso de calor. Y nuevamente está descendiendo, anochece, llega a la medianoche, yin en su máximo, cambia yang, porque otra vez empieza el calorcito. Y eso sucede en nuestros procesos fisiológicos, eso sucede en nuestra vida, cuando de pronto estamos en una fiesta, eufóricos y todo, y de pronto, ¡pum!, se acabó la energía y ahora descansar, ¿sí?, de manera natural. Esto es muy importante. Entonces, es importante que pongamos atención. Cuando hacemos ejercicio, es muy importante escuchar nuestro cuerpo cuando dice ya es suficiente. Cada quien tiene sus niveles de tolerancia, fuerza, resistencia, capacidad, pero es importante escucharlo. Y a veces yo lo he visto aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente trabaja, se esfuerza y le pide más a su cuerpo y llega un momento donde el cuerpo dice basta y entonces ocurre la enfermedad, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Alguna duda, comentario, Emma? No, estamos aquí aprendiendo. Para mí esta es hasta la reafirmación de ese curso que tomé contigo. Ajá. Y bueno, pues ya me está clarificando algunas cosas, pero bueno, quiero que le des un poquito más de continuidad para después ya ir vinculando. Ok, bueno. Seguimos con la siguiente imagen. Ok. En esta tenemos nuevamente las frases típicas chinas. La primavera comienza con su calor cuando el frío del invierno llega a su máximo y el fresco de otoño llega cuando el calor de verano llega a su máximo. En este ejemplo nos habla de las 4 estaciones. Yo lo ejemplifico en un día, pero aquí lo vemos aplicado con la primavera, el invierno, el otoño y el verano. Claro que hay veces que todo se da en un solo día, ¿no? Exactamente, sí, también están las variables dentro del mismo día. Ajá. Con el máximo del frío llega el calor y con el máximo de calor empieza el frío. Las acciones extremas producirán resultados inversos. Y esto hay que ponerle mucha atención para poder nosotros estar en equilibrio. Porque el cuerpo siempre está buscando equilibrio y nosotros en nuestra vida buscamos equilibrio. Pero a veces por creencias, por lo que nos han enseñado, nos limitamos a no creer que hay otra posibilidad. Claro. Porque la hay, y estas leyes pues nos manifiestan esto. Y bueno, ahorita quiero que vean un video, un hermoso video que nos habla de los principios de yin y yang que acabamos de ver y las características. Entonces pues ahorita comenzamos a verlo ya que esté listo y vamos a pongan mucha atención en mucho detalle en lo que sucede en esta animación, una hermosa animación donde vamos a ver los principios de yin y yang.
Pues bueno, pues es un regalo, Armando, ¿no? Esta parte bien simbólica y que esquematiza de manera, ¿no? Didáctica, lúdica. Exactamente. ¿No? Sí. Lúdica, la forma en cómo podemos interpretar esta teoría del yin y del yang. Muy bien. ¿Algo más? Pues bueno, tiene tanto, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho este video porque vemos aplicada la polaridad yin-yang, día-noche, y cómo entran en conflicto y después encuentran una distracción que cambia la dinámica que tiene el día y la noche y después se vuelve armónico y empiezan a compartir. Sí, ahí está el intercambio yin y yang, y donde vemos, por ejemplo, la última ley, la intertransformación, la vemos cuando uno se vuelve día y el otro se vuelve noche y se polarizan otra vez y se ve cómo dependen uno del otro, aunque sean opuestos. Es una animación muy hermosa para estarla observando y estudiando con estos principios de la teoría de yin y yang. Pues mira, se me ocurre pensar en que como pequeñas situaciones de la vida cotidiana las podemos, ¿no?, analizar de esa forma. ¿Cómo es nuestro estado de ánimo cuando se apertura el día, ¿no? Así es. ¿Qué órgano de manera interna está predominando más, ¿no?, en el cuerpo? Y luego cuando llega la parte intermedia del día, ¿no?, al mediodía, ¿qué órgano está rigiendo? ¿Cómo está la energía del cuerpo cuando ya vamos traspasando el mediodía? ¿Cómo vamos haciendo el ciclo para el atardecer, ¿no? ¿Cómo va moviéndose nuestro estado de ánimo? Y por eso el cuerpo tiene como ese estado de regulación, ¿no? De empezar activos, el trabajo, la actividad, y terminas, ¿no?, como exhausto, pero vas concluyendo toda la parte bien importante de esta regulación cíclica. Yo lo transformaría en la práctica del yoga así. Generalmente, bueno, se pide que en la práctica del yoga, en algunos estilos, obviamente se inicia con una meditación, ¿no?, para dar como justo la apertura del día, ¿no?, con esta sensación de estar en quietud, y después empieza como la parte práctica, ¿no? Se recomienda hacer una práctica de yoga desde las 7 de la mañana, y a veces por eso no se recomienda hacer una práctica a las 12, 1, 2, 3, sino las prácticas empiezan a partir de las 5 de la tarde, 6, casi hasta las 9 de la noche, en donde justamente al cuerpo la misma práctica le ayuda a regular las funciones de desgaste por el trabajo, por las labores en casa, por los problemas, por lo que sea, y entonces de alguna manera eso, ¿no?, energéticamente, pues es un sentido de unidad, ¿no?, hasta cósmica, orgánica, de unicidad en 5 cuerpos, en 7 cuerpos, el día, la noche, el arriba, el abajo, los estados de ánimo, y entonces todo eso no es de veras, si entendemos como la magia desde lo que funciona en el universo, está completamente en nosotros, ¿no?, en esa parte. A ver, ahora, de manera resumida, desde tu ámbito de la terapia, ¿no? Porque, bueno, he de decirles que Armando también trabaja la cuestión terapéutica. ¿Tú cómo le haces con tus pacientes para justo interpretar la energía del yin y el yang cuando te llegan, ¿no?, en este estado de, a ver, Armando, dame un masaje, ¿no? Y tú nada más los ves como me viste a mí y dijiste, el hígado. Y yo, espérame, ¿no? ¿Quién te dijo? Entonces, a ver, cuenta, ¿cómo es eso? Vamos a hablar un poquito de la terapéutica. Es muy interesante. Cuando la gente se enferma, por ejemplo, por cualidades yang o síndrome yang, nos va a reflejar una cara roja, brillosa, ojos rojos. Otro es ver la piel reseca, ¿sí? Su tono de voz, alguien que habla fuerte es yang, alguien que habla suavecito es yin, alguien que está pálido, opaco, sin color, yin, ¿sí? Su mirada perdida, yin, la respiración, ¿sí? Una respiración corta y apagada, yin, una respiración amplia, yang, ¿sí?
Y son características, son simplemente características que se ven en el color de la piel. Después nos vamos con señales del rostro. Por ejemplo, bueno, la persona llega y se impone y tiene presencia y exige y demanda. Una característica yang, o la gente que le cuesta trabajo expresarse, es yin. Y ahí vamos viendo los síndromes. Claro. El individuo que, cuando alguien me llega con cara roja, ojos rojos y está acalorado, la pregunta inmediata, ¿toma suficiente agua? ¿Por qué? Porque el agua es la que nos ayuda a refrescar. O alguien que llega con palidez, con falta de energía, ¿qué está comiendo? Está comiendo a sus horas, hay un orden en su alimentación. ¿Por qué? Porque el alimento es el que calienta el cuerpo, nos da energía y vitalidad, y el agua nos da frescura. Entonces de ahí vamos viendo los dos principios yin y yang así fácilmente al ver un individuo. Obviamente de preferencia que no traiga maquillaje, porque pues eso ya es ocultar una información natural del cuerpo. ¿Sí? Súper bien. Así de simple lo podemos ver, y nada más en los principios yin y yang. Porque también después nos vamos a señales del cuerpo, dolores de tales áreas del tejidos del organismo, y ahí es donde vamos siguiéndonos específicamente de dónde viene el origen en cuanto al órgano que está afectando todos los tejidos del organismo. Muy bien. En el ejemplo, nada más así de rapidito, el entrecejo, el ciño, estas líneas, esta es la zona de hígado. Como la mía. Así es, como la tuya. Y aparte un tono verdoso, y aparte una voz fuerte, y agregamos que los ojos están un poco enrojecidos, todo eso conecta a hígado. Y luego si me platicas, es que a veces me duelen los tendones, o tengo un problema en las uñas, hígado. ¿Y cómo manejas la ira? Empiezan las preguntas con el paciente para conocer la parte que no se ve en su cuerpo, pero que es cómo se comporta, que son los síntomas, porque ya veo los signos, pero quiero saber cómo son los síntomas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me va llevando por deducción a encontrar el desequilibrio energético de uno de sus órganos principales, que son hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón, pero aquí ya es el tema de los 5 elementos. Exacto, de los cinco elementos en la medicina tradicional china, que es muy diferente y que también se complementa cuando hablamos con los 5 cuerpos o los 5 elementos que se manejan en la práctica del yoga. Pues Armando, vamos a dar como conclusión a esta parte, ¿no? Y bueno, pues queremos de alguna manera compartirles que esta experiencia de traer a amistades, amigos, pues especialistas, quienes se han involucrado en esta parte de la práctica, es justamente para complementar toda una información que puede ser y puede enriquecer su vida. Así que le damos las gracias a Armando, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos ya en el cierre de esta semana del retiro, ya se cerró, perdieron su oportunidad y nos vamos al retiro de Yoga Ludus. Pues les agradecemos a ustedes su atención, a Iván Reyes en la producción y a Sportiva TV por permitirnos estar presentes en una emisión más de Yoga Ludus y recrearse con un corazón ligero. Que tengan buena tarde. Namaste. Gracias. Namaste.